Y bueno, quiero comenzar entonces haciendo la pregunta básica y se la quiero hacer a Moisés Absalón en la ciudad de Managua. ¿Dónde está Daniel Ortega? Buenas noches, Santiago. Muchísimas gracias por esta oportunidad que podemos brindar en esta conexión internacional que se hace a través de este espacio tan importante y tan esperado, y en el debate plantear que aquí en Nicaragua estamos viviendo un milagro. Y es interesante saber cómo cunde la preocupación sobre dónde está Daniel Ortega, mientras en otros países están tratando de ver cómo es que se hace en Nicaragua para mantener controlada esta pandemia, o por lo menos minimizada hasta su máxima expresión. Y es que Daniel Ortega está trabajando desde su despacho. Daniel Ortega no es un presidente farandulero, no es un Bukele, no es un Duque en Colombia, no es un Bolsonaro en Brasil. No tiene esas características que sustituyan la institucionalidad de un país para ceder a través de las redes sociales, a través de un Twitter, de un Facebook, las medidas que corresponden tomar a un país para enfrentar esta situación. He visto, he leído, he constatado cómo esos presidentes que te he mencionado, donde los niveles de pandemia responden a una preocupación real y cimentada en aquellos que tratan de copiar a un Donald Trump que hoy desde el Washington Post editorializa que no hay más que decir, que Donald Trump es hoy el peor presidente que ha tenido en la historia de los Estados Unidos. Y estamos hablando de un modelo de capitalismo salvaje planteado abiertamente desde la espiritualidad vaticana por Juan Pablo II, frente a un modelo que aquí en Nicaragua ha dado totalmente resultados satisfactorios y que mantiene a raya, gracias a Dios, como un milagro, esta pandemia. Y José, también en la capital nicaragüense, en la ciudad de Managua, su opinión, ¿dónde estará Daniel Ortega? ¿En su despacho, como dice Moisés? Yo creo que no es lo importante dónde está Daniel Ortega, es la ausencia del gobierno de Ortega y de la señora Murillo, que no está al lado del pueblo de Nicaragua. Los nicaragüenses con gran inteligencia, acompañándose unos a otros, siguiendo las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud, las recomendaciones de la Iglesia Católica, de la sociedad civil y de la oposición, han cumplido las medidas que Ortega y la Murillo, a través de los voceros de su gobierno, del Ministerio de Salud, han querido hacer todo lo contrario, exponer a los ciudadanos. Los nicaragüenses estamos sufriendo un empuje del gobierno no a detener la contaminación, no a prevenir, sino a impulsar que la transmisión del virus se dé mediante la convocatoria masiva de concentraciones de personas en marchas, en carnavales, en actividades de playa. Pero la gran mayoría de la población que se quiere, que se guarda, se ha quedado en casa. Y ha sido denunciado este régimen tanto por la alta comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, por la falta de cumplimiento de las recomendaciones internacionales, como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como por el secretario general de la OEA. Tampoco me extraña la posición de José Palé, que ha sido un oposicionista, no un opositor, de los que están a favor, de los que están en contra y en contra de los que están a favor, hablar sobre este tipo de situaciones. Sí, más bien el mundo entero está estupefacto porque no entienden cómo una Nicaragua empobrecida, no pobre, por decisiones que han sido de factor externo y donde tiene una enorme cuota de responsabilidad José Palé, porque tiene las manos manchadas de sangre a partir de los eventos del 18 de abril, que a pesar de todas las circunstancias, Nicaragua tenga el mejor sistema hospitalario del país, de Centroamérica,
que tenga laboratorios biológicos que están creando en este preciso momento bajo la supervisión cubana de la medicina que ayudó muchísimo en China a superar esta pandemia que no ha sido superada en Estados Unidos, que no ha sido superada en El Salvador, que cerraron sus fronteras, que mandaron a la cuarentena obligada y hasta con toque de queda a los ciudadanos a su país, que mandaron a gente que tiene necesidad de cómo comer, de vivir del diario, que no es el problema de José Palé, que José Palé está muy bien habituallado. Pero señor Moisés, no estamos hablando del señor Palé, estamos hablando del presidente Daniel Ortega, estamos hablando entonces cuál es esa fórmula mágica que tiene Nicaragua que ningún país del mundo, ni China, ni Estados Unidos, ni Francia, ni Alemania han podido descifrar para poder controlar el número de víctimas, en sus países. Entonces, ¿cuál es esa fórmula mágica que tiene Nicaragua? Entonces, aproveche usted y nos la explica y nos pone en contexto, porque eso no, creo que la comunidad internacional no entiende por qué en este momento hay un vacío de poder y por qué en este momento no hay un liderazgo del cual el presidente Ortega siempre se ha jactado ante la comunidad internacional de ser un líder de su pueblo, y en este momento cuando más lo necesitan no está. Santiago, estás equivocado. Como está equivocado tu coterráneo colombiano al que tienes como invitado, don César Páez. Como todavía está muchísimo más equivocado José Palé. Aquí tenemos 19 hospitales que se han construido desde el 2007 que Daniel Ortega llegó al país. Aquí tenemos un sistema de respeto a la institucionalidad que no le corresponde al presidente Daniel Ortega, como lo hace faranduleramente Bukele a través de sus redes sociales para salir y dar al frente la cara para informar sobre lo que está sucediendo aquí todos los días. En la mañana, en la tarde, desayuno, almuerzo y cena, las autoridades, el ministro, están dando la información que corresponde. Aquí hay en Nicaragua un ingrediente que ninguno de estos países que están siendo afectados tiene. Cantidades en las calles, sí, que se están desplazando. Miles de nicaragüenses conscientes que van casa a casa, barrio a barrio, enseñándole, diciéndole, instruyendo a la población qué hacer y qué no hacer ante esta situación. Aquí en Nicaragua se está enfrentando la situación porque tenemos una salubridad gratuita por la vía constitucional. Aquí no es como en Estados Unidos, que tiene un enorme problema porque la gente se está muriendo porque le están cobrando a razón de $3.500 el que se vaya a hacer un examen. No es como Costa Rica, ahorita con Alvarado, que se acaba de anunciar hoy que la prueba con el COVID-19 cuesta $145. No es un gobierno que está aprovechando una coyuntura para lavarse las manos y tratar de salir de una situación y ofrecerle al pueblo, como lo están haciendo con los salvadoreños, $300, que son una estafa y una total falsedad, y por lo cual están los salvadoreños protestando. No, amigo, la situación de Nicaragua efectivamente es muy distinto a la percepción que ustedes por otros tipos de intereses tienen con relación a Nicaragua. Y te entiendo, Santiago, sos colombiano, y entiendo a César, y todavía entiendo muchísimo más a José Palé, porque este no ofrece absolutamente nada más que el odiovirus que han traído ellos a Nicaragua a partir de los eventos del 18 de abril del 2018. Sí, y para eso está usted invitado en este programa, Moisés, para que nos explique ese punto de vista del gobierno y nos ponga en detalle entonces cuál es la situación. José, ¿cuál es su perspectiva, su opinión, algo que decir al respecto? Mira, yo no voy a responder a insultos y descalificaciones. Esa es la técnica del régimen, porque no tiene argumentos, no tiene razón. Y recurre siempre a eso para evitar el debate. Vamos al tema. Aquí no hay transparencia en Nicaragua. No conocemos cuáles son los mecanismos que están aplicándose para poder detener el virus, la transmisión. Conocemos todo lo contrario, que se llama a reuniones masivas, que se concentra la gente, pero vemos un doble estándar, porque por otro lado los gobernantes se resguardan, no salen, no dan la cara.
la élite gobernante, los ministros, se esconden y también cuando se reúnen, como recientemente lo vimos en las honras fúnebres de un diputado recién fallecido, sí se guardaron la distancia, sí estuvieron a más de 1 metro uno de otro y llegaron a la funeraria con guantes, con mascarillas y guantes que la policía han dado en parte de las ciudades quitándosela a la gente, que se les ha prohibido a los empleados del sistema de salud para decir que no se las pongan porque eso causa temor entre la población y genera caos entre la población. Esa es la realidad, donde se está dando un subregistro de los casos. Es clarísimo que hay un incremento enorme en las neumonías. Las llaman neumonías atípicas y son atípicas porque no son propias de esta temporada de verano que es conocida en Nicaragua. Las altas en las incidencias de neumonía son en la época de lluvia en Nicaragua y esa época no ha iniciado. Y hasta la más alta, la más importante revista científica de Europa comentaba recientemente asustado cómo aquí es el único país del mundo donde no se toman las medidas que están tomando todos los países y donde no hay una justificación, no se invoca ninguna realidad diferente. Centroamérica es un espejo entre nuestros países vecinos, están cuidándose, ¿por qué aquí no? Eso nos ha obligado a cuidarnos nosotros solos. Que nos cuente en detalle cómo es el sistema de salud nicaragüense. Moisés decía que es un sistema que está adecuadamente equipado para hacer frente a este tipo de situación. Tal vez de ahí viene esta tranquilidad del gobierno que tiene cómo hacer frente a la crisis de la pandemia del COVID-19 en Nicaragua. Cuéntenos cuál es su opinión sobre el sistema, sobre el cubrimiento que hay, los servicios que ofrece, si es adecuado para este tipo de situación. Totalmente inadecuado. Somos un país pobre que no está capacitado para enfrentar esta pandemia. Y los países como el nuestro, la principal inversión es la prevención. Y es lo que aquí no se ha hecho. Se ha hecho todo lo contrario. No hay cifras oficiales, no hay cifras, por eso yo no hablo que no existe ninguna transparencia. Se habla de que aproximadamente hay 120, 140 respiradores. Esto no serviría para nada cuando se dé el incremento enorme de casos que ya se están dando, pero los están denominando, como les decía en mi otra intervención, como neumonía atípica. Varias personas han sufrido ataques al corazón en las calles de Managua y en la ciudad de León. Se está conociendo que también el coronavirus afecta el corazón, que provoca parálisis de esto. Pero la verdad es que la posición oficial no puede negar la realidad. Cuba, que es un aliado muy fiel de los Ortega Murillo, ha declarado que debe actuarse con transparencia y así han reconocido que al menos 3 casos de cubanos son casos importados desde Nicaragua. Entonces tenemos que si Nicaragua está exportando casos, ¿qué estará pasando aquí? La directora de la OPS se vio movida a hacer una declaración muy seria, muy contundente, de una crítica muy grande al gobierno de Nicaragua. ¿Qué sabe la OPS? ¿Qué la motivó a hacer esa declaración? Es una preocupación que tenemos todos los nicaragüenses, pero nosotros, ¿verdad?, nos estamos cuidando, como decía. Los nicaragüenses han tomado la decisión de quedarse en casa porque no creen en la información del gobierno, porque sabe que hay un subregistro y que conoce cuáles son las intenciones para tratar de mantener funcionando a la sociedad. Recoger impuestos y mantener su enorme aparato represivo y mantener movilizada a sus bases para llamarlo porque saben que es factible que la población empiece a manifestarse, a protestar como lo hizo en abril 2018 por un sistema que saben que no responde a las necesidades de su pueblo. Y más del 80% de la población está resguardándose y autoprotegiéndose. Moisés, ¿su opinión? Como decía el amigo César, el primer paso que tenés que dar para reconocer que tenés una enfermedad
en el caso del alcohólico, es saber que sos un alcohólico, declararte que sos un alcohólico. Pero cuando veo a los ojos, a través de esta transmisión, a José Palé, lo que veo es a un cínico. Ahora es virólogo, ahora es epidemiólogo, una característica de todos los oposicionistas aquí en Nicaragua que me repugna, no porque tengan el planteamiento de una concepción de lo que está pasando en Nicaragua diferente a la que yo tengo, sino porque está negando la realidad del país. Nunca antes en la historia de Nicaragua se habían construido tantos hospitales. Nunca antes en el contexto de la actual realidad en Nicaragua, la Organización Panamericana de la Salud que está aquí en Nicaragua y que incluso en un momento dado, hasta por error tuvo que reconocer que había alterado las cifras, reconoció que efectivamente los niveles de contaminación en Nicaragua son los más bajos. Y yo no me explico entonces cuál es la preocupación, qué es lo que debería de ser el estado ideal. Que Nicaragua estuviera a la cabeza y entonces sí, los epidemiólogos y los virólogos como José Palé, que con toda seguridad va a pretender irse a tratar al hospital Vivian Pelas, va a estar tranquilo si le decimos que Nicaragua en ese particular está en la cima de los países que están contaminados. Ese tipo de situaciones, vos que hablás, José Palé, a nombre del pueblo de Nicaragua, deberías de tener muchísimo cuidado. Porque aquí en esta plataforma digital, aquí se está evaluando quién dice la verdad y quién dice mentiras. Y eso lo sabemos vos y yo en realidad. Pero aquellos que están moderando este programa y tratando de imponer como verdad que Nicaragua está falseando la realidad cuando la OMS nos está atendiendo y la OPS nos está atendiendo, es otra cosa. Sí, Moisés, lamento interrumpirle, pero es que se me acaba el tiempo y quiero hacer la conclusión con todos ustedes rápidamente, por favor. Yo quisiera creer en milagros, soy un hombre de fe, pero Dios dice, ayúdate que ayudaré. Tenemos que ayudarnos y nos estamos ayudando el pueblo de Nicaragua. Ese es el héroe, ese es el líder. Cada poblador que se ha quedado en su casa, que ha tomado las medidas preventiva, es el verdadero héroe de esto, porque no solo estamos enfrentando a un gran peligro, la pandemia, el virus que está causando tanta muerte en todo el mundo, sino que estamos también enfrentando a un régimen que quiere contaminar a su pueblo. Y no lo digo yo, lo dicen todos los expertos internacionales, los epidemiólogos nicaragüenses están asustados. Es un escándalo lo que está sucediendo en Nicaragua, no tanto por la ausencia de Ortega, que ya nos tiene acostumbrados, sino porque es el único país, el único, donde no se siguen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y Moisés, su conclusión, ¿qué va a suceder después de esta coyuntura internacional en su país? Va a suceder que Nicaragua va a tener que ser tomado como un ejemplo para países que con todo su imperio económico como los Estados Unidos, Italia, España, Colombia, Brasil, Costa Rica, El Salvador con todo el cierre de sus fronteras y el farandulero de su presidente, van a tener que aceptar que realmente este modelo que tenemos sanitario en el país, constitucionalmente gratuito, ha sido el más efectivo y que por ahora, tal y como responsablemente a través del mecanismo institucional de las comparecencias ministeriales de los encargados de salud del país, advierten que esos son los resultados. Y por lo demás, para terminar con lo que advertía César, aquí no hubo una protesta, una explosión social. Aquí hubo un intento de golpe de Estado el pasado 18 de abril, entre los cuales estaba a la cabeza don José Palé, que tiene las manos manchadas de sangre.